Se está presentando en la sala parisina Le Paname Art Café la actriz argentina Paula Echeverri con su one-man show Le Plato Caliente de Paula, en el que su franqueza y su latinidad dan un humor fresco y sin tapujos. Y para hablarnos de este espectáculo y de su trayectoria como actriz y humorista, Paula Echeverri ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, ¿qué tal, Jordi? Sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ti. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires, donde vas a realizar estudios de Derecho. Para ser abogada, imagino. Sí, no, en realidad ya terminé mis estudios de Derecho, Jordi. Por supuesto. Fui abogada en el año 1990, me recibí. Bueno, la abogacía era lo que le prometí a mis padres, pero a la vez hacía teatro amateur. Para ser un buen abogado hay que ser un buen actor. Sí, ¿no? tienes que ser un buen actor, sí, es verdad. Tienes que saber mentir. Terrible, ¿eh? Terrible, pero es la realidad. Tu trabajo como jurista no va a acabar de convencerte y lo dejas y te vas a Estados Unidos, Sí. a Austin, a Texas. Sí, me fui, tomé un año de reflexión y me dije, bueno, estaba un poco fatal la situación económica en Argentina. ¿Qué años eran? ¿Finales 2000, de los 90? No, sí, finales 2000, años 2000. Y bueno, me habían robado mi coche y con el dinero del seguro me pagué un año de estudios de inglés en Austin, Texas, sin saber bien qué iba a hacer después. Y bueno, y así fue, me fui y me gustó conocer otras culturas, nunca había salido de mi país, de Argentina, descubrir muchas cosas. Volví y bueno, y ahí tomé la decisión de partir a Francia. A Europa. A Europa. ¿Tan mal lo pasaste en Texas para No, querer volver? me encantó, pero me siento más próxima del espíritu francés o español o europeo que del espíritu norteamericano. No sé, me parece mucho más rico también culturalmente. Buenos Aires es muy, muy diferente de Austin. Sí, muy diferente. Hay mucho más teatro en Buenos Aires. Hay mucho más teatro, es una gran ciudad, creo que es una de las ciudades más importantes de Sudamérica y pasan muchas cosas. En Austin era el campo. Petróleo, ¿no? Sí, petróleo, Texas, Houston, los cowboys. Pero bueno, para aprender inglés y la inmersión total en el idioma estaba muy bien. Paula, a París llegas un poco por casualidad. Sí. Y sin hablar una palabra de francés. Sí, ¿Cierto eso? bueno, porque en realidad la destinación principal no era Francia, era España. Y bueno, en España no conseguía trabajo, la verdad era eso. Y de casualidad conseguí un trabajo en Francia como recepcionista en un hotel, porque hablaba inglés justamente y español. Y bueno, y así fue, obtuve mi primera carta de séjour con un CDI de un hotel. En Francia, hacer teatro sin hablar francés es algo delicado, ¿no? Sí. ¿Cómo te las arreglaste? Y bueno, yo nunca abandoné mis ganas de hacer teatro, averiguaba, trataba de ver dónde podía estudiar, pero estaba muy limitada. Mi francés era casi inexistente. Entonces, bueno, piano, lontano, step by step, aprendí francés, trabajando con la gente en la calle. Y bueno, y así fue. Y después, hasta que un día me encontré hablando francés, que pensaba en francés y dije, bueno, me tengo que anotar en un curso de teatro. Pero siempre guardé mi acento. Yo actualmente, como lo aprendí de grande, el francés, tengo mi acento. Pero finalmente lo uso ese acento. A la gente le gusta. Es como que los transporta también, ¿no? Un poco. ¿Qué hubiera dicho tu abuelo paterno, que nació en Francia, en Bayona, de origen Sí. vasco, si supiera que vives en Francia y que además hablas francés perfectamente? No, creo que no se lo hubiera imaginado. No se lo hubiera imaginado porque él ya vivió en Argentina de los que tenía 14 años y para él ya era la Argentina, el país, ¿no? Que lo recibió después de la guerra y que le ha dado todo. No hubiera imaginado que yo estaría aquí. Te hablaba de Francia, de París, quizás. Me hablaba del País Vasco, pero como un país, no como francés. Él me hablaba que el País Vasco era un país. Y también tienen su lengua, ¿no? Por supuesto, el vasco. Sí, el vasco. Entonces, él no creo que él se sentía francés, creo que se sentía vasco. Con ese nombre, Echeverri. Claro, se sentía vasco y bueno, y después
No, se hubiera imaginado si estaba acá, no creo. Hablando de acentos, a los franceses les encantan los acentos extranjeros. Solo hay que ver Jane Birkin, la mujer de Gainsbourg, inglesa, que lleva 50 años aquí en Francia y tiene su acento inglés. ¿Es un material explotable el acento de uno? Sí. Bueno, para hacer comedia, la comédie francés es muy difícil. Por supuesto. ¿No? Un Molière no va a sonar bien quizás, pero un Feydeau puede pasar. Feydeau, que es un autor de Feydeau, comedias. claro, un autor de comedia. Entonces, bueno, cuando hice la escuela de teatro, que hice unas diferentes escuelas de teatro, me di cuenta que ese tipo de humor me convenía bien, justamente. Y ese acento lo podía usar en mi beneficio. Y bueno, y así fue como también me gusta hacer reír a la gente. Soy una persona que me gusta la gente, soy empática, me gusta. Entonces, bueno, uso ese acento para... Pero igualmente no lo puedo sacar, tengo ese acento y lo voy a tener siempre, creo. No es fácil hacer reír a la gente. ¿Cuál es el secreto para que la gente se ría? Ah, bueno, eso no te lo puedo decir. Es difícil. Es una alquimia. Es una alquimia, porque es como que tienes que estar en contacto. Es diferente el teatro, no miras el público, ¿sabes? En el teatro tienes un personaje, en el texto ya están los marcados, el autor ha marcado las acotaciones, pero cuando estás solo en escena, todas las noches puede ser diferente. Tienes un texto, pero también tienes que estar a la escucha del público. Y bueno, y ahí a veces tenés que improvisar mucho. Hay que improvisar. La improvisación es muy, muy importante. Has viajado por el mundo, te instalas 2 años en Dubái, los Emiratos Árabes. Ah, sí, Dubái. Muy lindo, me encanta. Y vas a hacer teatro en inglés. Imagino que el humor no es el mismo, ¿no? Bueno, fue un desafío Dubái. Primero también lo hice en español, porque vi que había una gran comunidad de hispana, de latinos y de españoles, muchos españoles, allá en Dubái, y faltaba una Spanish comedy. O sea, una escuela de teatro. Una escuela de teatro en español. Y bueno, he hecho eso, he creado una escuela, me asocié un poco con la Universidad de Murcia. No, estuvo muy lindo, una experiencia preciosa. Y bueno, y jugué en inglés, actué en inglés también, porque quería involucrarme en la sociedad, y el inglés es el idioma oficial, aparte del árabe. Y bueno, y fui a actuar con una gran comediante, que es la única comediante, vamos a decir, emirati que existe. Y me he dado cuenta que son muy open mind, diferente a lo que creemos del Medio Oriente. Los Emiratos Árabes es muy diferente a lo que es el resto del Golfo. ¿No hay tabúes? Sí, también hay que respetar, ¿no? No se pueden hacer bromas de religión, por ejemplo. Si bromas de religión o de sexo, no, como aquí en París, no se puede. Volviendo al plató caliente de Paula que estás presentando aquí en París, ¿cuál es la línea conductora? ¿Quizás el sexo, precisamente? ¿Reírse del sexo? ¿Se puede uno reír? No, yo pienso que todo el mundo piensa que es plató caliente. En realidad es porque los franceses piensan que los latinos somos calientes. Entonces yo dije, ¿cómo le vamos a poner? Es un juego de palabras en realidad, porque para plato, en español quiere decir otra cosa, y caliente para ellos es otra cosa, entonces es como un juego de palabras. En realidad no es caliente, a veces depende, hago diferentes shows, nunca el show es igual. Yo me hago acompañar por otros artistas, puede ser desde un cabaret tradicional, una noche, hasta un familiar. O sea, voy variando los artistas que me acompañan. Nunca es igual. La única que está siempre en escena soy yo. Igual, digamos. Conduces. Conduzco, claro. Pero sí es caliente, ¿no? Sí, plató. a veces caliente, sí, a veces caliente. Tengo algunas bromas. Después, cuando hacemos show después de las 21 horas, sí, ahí nos vamos. Bueno, aquí los niños no nos están escuchando. ¿Podrías contarnos alguna de...? Que hay una anécdota que me encanta, en una habitación con un Cristo. Ah, bueno, no, sí, esto es una broma que en Argentina decimos. En realidad, todo el mundo dice que los argentinos somos agrandados. No. No, para nada. Mucho menos. No. Por ejemplo, yo tengo un amigo, Fernando, ¿no? Que él me cuenta que cuando le hace el amor a su mujer, el Cristo aplaude, porque vio que tenemos siempre un crucifijo atrás de la cama. Yo digo, eso no es nada, Fernando. Yo, cuando le hago el amor a mi marido, Cristo y sus amigos hacen la ola.
Bueno, es para decir simplemente que un argentino es más agrandado que otro, pero es... no todos los argentinos somos agrandados, no. Ese sketch no lo hiciste en Dubái, estoy segura. No, lo hice, pero no hubo risas. O sea, y ahí me di cuenta que lo tenía que sacar. No, he hecho muchas otras cosas, pero no eso. En la actualidad resides casi en Valencia, ¿no? En España. Sí, actualmente estoy en Valencia, viviendo en Valencia, pero haciendo estudios de teatro en la educación. Yo pretendo que el teatro sea parte del currículum, porque hoy en día tenemos economía, matemáticas, ¿no? Obligatorias, pero no tenemos materias artísticas. Y hay chicos que le estamos frustrando su futuro, ¿no? Hay chicos que les gusta ser pianista o teatro desde el mismo colegio. Y bueno, estoy estudiando eso, teatro aplicado a la educación. Es algo nuevo, innovante, y bueno, ya terminé el primer año, voy por el segundo, y mi idea es trabajar en una escuela. Hay ideas en España de hacer escuelas donde el teatro sea una materia obligatoria. Quizás tú te sentiste así cuando eras adolescente, sí, un poco frustrada. Sí, frustrada. Por eso pienso que por ejemplo, yo tengo 2 hijos, hay que observar bien los hijos y si tienen esa calidad artística hay que ayudarlos a desarrollarla. Para que sean felices, porque al final uno tiene que hacer lo que le hace feliz, su pasión, su profesión. Sería lo mejor. ¿Qué dicen tus padres de tu actividad como actriz? Mis padres siempre han dicho que yo iba a ser una comediante, siempre se han reído. Pero bueno, no pensaban que lo iba a hacer en Francia. Y en francés, además. Y en francés, que eso es cómico también. La vida da muchas vueltas. Sí. En fin, pues muchísimas gracias, Paula, por haber estado aquí con nosotros. Si quieres volver a ver esta emisión íntegramente o incluso verla en vídeo, porque hoy la radio la podemos ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube y en nuestra página web RFI en español. Muy bien. Y sobre todo, permíteme dar las gracias a Jonathan Brady, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de esta emisión. Y sobre todo, también permíteme saludar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también tenemos que nos miran, nos ven este programa en América Latina gracias a la cadena uruguaya Canal U de Montevideo. Muchísimas gracias de nuevo, Paula. Paula Echeverría. Gracias a ti. Y mucho éxito con tu plato caliente. Vamos.